activo. Y hemos recurrido a una prueba de color y hemos recurrido a una prueba al calor. Les había pedido que investiguen dos pruebas sobre amoxicilina o ampicilina. No sé si han investigado. ¿Alguien ha investigado cómo podemos confirmar la presencia del principio activo en cualquier forma farmacéutica sólida que tenga como principio activo la ampicilina o la amoxicilina? Vanessa Valdivieso. Presente, doctora. ¿Has investigado, hijita? Sí, doctora. Eh, Encontré uno de una prueba cutánea en sí. O sea, la prueba cutánea para confirmar la presencia de principio activo. En sí es lo que encontré porque es donde se relaciona en sí con la amoxicilina y la ampicilina, doctora. ¿Y en qué consiste la prueba cutánea? Bueno, es uno que en sí los médicos administran en sí para tratar y prevenir las infecciones. Donde también para saber en sí que si tiene alergia o no. De eso se divide en tres pasos en sí para hacer la prueba, que sería la prueba de rascado, la prueba cutánea y la prueba oral en sí, doctora. Claro, esas pruebas son en realidad pruebas que ya se realizan en el paciente para ver si hay hipersensibilidad o no al producto para su administración. Lo que es de identificación o confirmación que se aplica a la forma farmacéutica como control de calidad. Y eso tienen que buscarlo necesariamente en una farmacopea. Por eso les había pedido que para no ir a la facultad, porque en la facultad tienen la biblioteca abierta, para no ir a la facultad por el riesgo de contagio y demás, para que se cuiden, directamente entren al Google y busquen cualquier farmacopea. Como les decía, puede ser la brasilera, la argentina, la farmacopea mexicana, la farmacopea americana o la europea. Y en la farmacopea busquen la monografía referente a ampicilina o amoxicilina. Como es la misma familia, son beta-lactámicos, las pruebas son exactamente las mismas o muy similares. Entonces hay que buscar pruebas que permitan confirmar que esa cápsula, que ese comprimido tiene el principio activo que indica la etiqueta. Y como les he dicho, las pruebas de confirmación o las pruebas de identificación son pruebas netamente cualitativas. Como hemos visto en la aspirina, hemos visto una reacción de color. Para eso hemos pulverizado la muestra, hemos pesado, agregamos agua. Una vez que agregamos agua, llevamos a ebullición de 2 a 5 minutos y después de la ebullición colocamos 2 a 3 gotitas de cloruro férrico y debe darnos un color violeta. Si del color violeta, prueba positiva. A eso me refiero. Son pruebas de identificación o confirmación. En la farmacopea van a recurrir o van a buscar como pruebas de identificación más que de confirmación. Pruebas de identificación.
Eso es lo que hay que buscar, porque lo que has buscado ya son pruebas de hipersensibilidad que se aplica para administrar a un paciente, que se descarte cualquier reacción de hipersensibilidad que este paciente pueda tener al antibacteriano. ¿Alguna otra persona que haya buscado? Doctora, buenos días. Sí, Yo he buen día. buscado, pero solo he encontrado igual lo que mi compañera ha buscado sobre las pruebas de pacientes, pero también con cromatografía líquida. No sé si estaría bien para Puede un ser. control de calidad. La Claro, más la cromatografía. cromatografía líquida se aplica ya a la determinación cuantitativa. Justamente ahora vamos a la determinación cuantitativa y vamos a ver en una primera etapa los métodos volumétricos, en una segunda etapa los métodos espectrofotométricos y en una tercera etapa los métodos cromatográficos, que nos permiten cuantificar, determinar la cantidad de principio activo que tiene la forma farmacéutica. Entonces, como les digo, busquen ustedes en la farmacopea como pruebas de identificación para amoxicilina o ampicilina. La próxima semana vamos a ver todo lo que es estas pruebas para amoxicilina o ampicilina y con eso la subsiguiente semana darían ya el primer repaso de práctica. Cualquier duda, ustedes pueden contactarse conmigo a través del WhatsApp o llamarme directamente. Entonces ahora vamos a continuar. La anterior clase habíamos visto las pruebas de confirmación para los comprimidos de aspirina, cuyo principio activo era el ácido acetil salicílico. Les decía, si esa prueba de confirmación nos ha dado positiva, es decir, la coloración violeta, y por otro lado, en la reacción al calor, la formación de cristales blancos en forma de agujas, nos indica prueba positiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos continuar con el siguiente análisis de control de calidad. ¿Cuál es el siguiente? Determinar la cantidad de principio activo que tiene cada comprimido. Para eso, como les decía, cuando tenemos ya que cuantificar, determinar cantidades, recurrimos a métodos volumétricos, recurrimos a métodos espectrofotométricos y recurrimos a métodos cromatográficos. Y dentro de los métodos cromatográficos, lo que actualmente más se utiliza es la cromatografía líquida de alta resolución, el HPLC, que inclusive nos simplifica mucho a los farmacéuticos porque ya no tenemos que hacer muchas preparaciones operativas. En el HPLC nosotros preparamos la muestra, inyectamos la muestra y el HPLC realiza todo el proceso hasta obtener la cantidad y la gráfica. Entonces, en una primera etapa vamos a ver los métodos volumétricos. El día de hoy nosotros vamos a entrar a la determinación cuantitativa de los comprimidos de aspirina que tienen como principio activo el ácido acetil salicílico y lo vamos a hacer a través de un método, que es un método de valoración residual por acidimetría. Es decir, que para esta determinación vamos a recurrir a lo que son las volumetrías de neutralización ácido-base. Si ustedes recuerdan cuando han visto la parte química, los métodos volumétricos se dividen en 4 grandes grupos, que son volumetrías de neutralización ácido-base, volumetrías de precipitación, las volumetrías redox y las complejometrías. De esos 4 grupos, el día de hoy vamos a ver el primero, que corresponde a las volumetrías de neutralización ácido-base. Y si recuerdan, ¿por qué se llaman volumetrías de neutralización ácido-base? Y a su nombre les dice, porque va a haber una reacción entre un ácido y una base fuertes. Y producto de esta reacción entre un ácido y una base, se va a formar un compuesto neutro, es decir, una sal.
Todos sabemos que las sales son neutras, resultan de reaccionar un ácido y una base. ¿Cuál es la característica de estas volumetrías de neutralización ácido-base? Como les decía, para que alcancemos un punto final neto de la titulación, un punto final completo de la titulación, nosotros requerimos un ácido y una base fuertes. Ese es el requisito. Por eso es que en este tipo de volumetrías utilizamos el ácido sulfúrico, utilizamos el ácido clorhídrico, utilizamos el ácido nítrico. Y como bases fuertes, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Ahora que hemos recordado qué son las volumetrías de neutralización ácido-base, estas volumetrías se dividen en dos subgrupos, que son por un lado las acidimetrías y por otro lado las alcalimetrías. ¿Por qué se llaman acidimetrías? Porque es un ácido fuerte el que permite cuantificar una base. Por eso recibe el nombre de acidimetría. Es un ácido fuerte el que nos va a permitir cuantificar nuestra muestra que tiene el carácter básico. Y se va a llamar alcalimetría cuando sea una base fuerte la que nos permita realizar esta cuantificación. Con esas aclaraciones, ya sabemos por qué se llaman volumetrías de neutralización ácido-base, cómo se subdividen estas volumetrías de neutralización ácido-base. Finalmente, indicarles que todos los métodos volumétricos, cualquier método volumétrico, puede ser directo o puede ser residual. ¿Cuándo un método volumétrico es directo? Cuando nosotros preparamos la muestra en un matraz Erlenmeyer y desde una bureta procedemos a titular. Ese es el método directo. Cuando nuestra muestra la titulamos directamente desde una bureta. Y tenemos un método residual, llamado también por diferencia, retroceso o retrotitulación. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama método residual, método de valoración residual? Se llama método de valoración residual cuando nuestra muestra hacemos reaccionar con un compuesto químico y el residuo que no ha reaccionado procedemos a titular. Por eso se llama método residual. Por diferencia, retroceso o retrotitulación. Es un método indirecto de titulación. Entonces, para el ácido acetil salicílico, vamos a recurrir a un método de valoración residual por acidimetría. Es decir, que vamos a utilizar un ácido para determinar y vamos a aplicar antes de la determinación un método de valoración residual, es decir, que nuestra muestra primeramente sufrirá una reacción química y el residuo será titulado, será sometido a la retrotitulación. Ahora, ¿en qué se funda esta determinación? Esta determinación se funda en una hidrólisis alcalina del ácido acetil salicílico, cuya composición química es un anillo del ácido ortoacetoxibenzoico. Entonces, ese anillo del ácido ortoacetoxibenzoico nos da una hidrólisis alcalina, dando lugar a la liberación de sus dos componentes. Por un lado el ácido acético, por otro lado el ácido salicílico, los cuales van a ser posteriormente neutralizados y finalmente alcalinizados para su posterior retrotitulación. Ese es el fundamento general. Entonces, vamos a, en el anillo del ácido ortoacetoxibenzoico, que es nuestro principio activo, vamos a producir una hidrólisis alcalina, es decir, utilizando una base fuerte. Producto de esta hidrólisis se van a liberar sus dos componentes, el ácido acético y el ácido salicílico. Estos dos componentes
Posteriormente, en una segunda etapa, van a sufrir un proceso de neutralización y en una tercera etapa van a sufrir un proceso de alcalinización. Una vez que se ha alcalinizado esa muestra, vamos a proceder a su retrotitulación. Ese es el fundamento. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para eso, lo primero que vamos a hacer, tenemos la muestra preparada, porque ya para la prueba de confirmación hemos preparado la muestra. Nuestros comprimidos hemos procedido a la pulverización. Y una vez que hemos pulverizado, con la ayuda de una espátula, hemos procedido a la homogeneización. Para realizar esta determinación, vamos a proceder a pesar. La técnica indica 0,5 gramos. Cuando hacíamos en la parte experimental en la facultad, trabajábamos con una cantidad mayor. ¿Para qué? Para que puedan era el punto final de la titulación. Trabajábamos con 1,5 gramos de nuestra muestra previamente pulverizada y homogenizada. Entonces procedíamos a pesar 1,5 gramos, transferíamos a un matraz Erlenmeyer, porque toda titulación la hacemos en matraz Erlenmeyer. Jamás utilizamos un vaso de precipitación, siempre en matraz Erlenmeyer. 1,5 gramos. A esos 1,5 gramos agregamos un exceso de 50 cc de hidróxido de sodio. Les estoy hablando de un exceso, estamos agregando gran cantidad de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque ese hidróxido de sodio debe cumplir 3 funciones. Primero, ese hidróxido de sodio va a producir una hidrólisis alcalina. Es decir, que cuando nosotros agreguemos los 50 cc de hidróxido de sodio, nuestra muestra de acetil salicílico va a sufrir una fractura estructural. Se rompe la molécula, se rompe el anillo del ácido ortoacetoxibenzoico y libera, por un lado, el ácido acético y por otro lado, el ácido salicílico. Ese mismo hidróxido de sodio, una vez que ha producido la hidrólisis alcalina, produce la neutralización. Es decir, que ese ácido acético se convierte en acetato de sodio y el ácido salicílico se convierte en salicilato de sodio. Sabemos que toda sal es neutra. Y en una tercera etapa, ese mismo hidróxido de sodio va a producir una alcalinización. Una vez que ha formado las sales, esas sales se van a convertir en acetato básico de sodio y en salicilato básico de sodio. Entonces, nuestra muestra, que inicialmente era ácida, cambia de pH y se vuelve básica. Hemos alcalinizado la muestra. ¿Y cómo comprobamos que nuestro producto final es alcalino? Vamos a comprobar agregando un indicador. Vamos a utilizar como indicador 2 a 3 gotitas de fenolftaleína. Si al agregar la fenolftaleína nos da color rosado, ¿qué nos indica? Nos indica que nuestra muestra tiene el pH básico. Entonces, al agregar el indicador, estamos corroborando que realmente hemos procedido al cambio de pH. Hemos partido de una muestra ácida, pero al tratar la muestra con el hidróxido de sodio, el producto final tiene el pH básico. Una vez que hemos agregado el indicador, la solución que era incolora ha tomado el color rosado, indicándonos que tiene pH básico, procedemos a tapar el Erlenmeyer con una tira de parafil y llevamos al calor 2 minutos bajo reloj. No puede hervir porque es hidróxido de sodio. ¿Para qué llevamos al calor? Vamos a llevar al calor para poder separar un producto secundario que se ha liberado durante las reacciones de hidrólisis, neutralización y alcalinización. ¿Cuál es ese producto secundario? El dióxido de carbono. Cuando nuestro anillo ortoacetoxibenzoico
se ha hidrolizado, se ha roto, ha sufrido una fractura estructural para liberar el ácido acético, para liberar el ácido salicílico, como compuesto secundario libera el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono está junto con esos otros dos componentes, está junto con el ácido acético y con el ácido salicílico en sus formas básicas. Está en la solución muestra. Para realizar la titulación, nosotros tenemos que separar ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono, el momento que nosotros vayamos a titular, va a competir con nuestra muestra. Y en la titulación va a reaccionar antes que nuestra muestra. Por lo tanto, debemos separar de la muestra. ¿Y cómo vamos a separar? Llevando al calor esos 2 minutos. Entonces, les he dicho, una vez que hemos colocado el indicador, tapamos con parafilm herméticamente nuestro Erlenmeyer y llevamos al calor 2 minutitos. No debe hervir porque es hidróxido de sodio. Podemos quemarnos porque empieza a brincar si va a hervir. Entonces, 2 minutitos simplemente, ¿para qué? Para separar ese dióxido de carbono que está presente en la muestra. Y ustedes van a ver cómo se separa. Cuando llevan al calor, el parafilm se infla como un globo. Se infla como un globo. Entonces, ¿qué nos muestra? Que ese dióxido de carbono se ha depositado en la superficie. No debemos abrir el Erlenmeyer hasta que, una vez que hemos llevado al calor los 2 minutos, retiramos de la hornilla y bien tapado dejamos enfriar. ¿Hasta qué momento vamos a dejar enfriar? Mientras nosotros procedemos a preparar la bureta. ¿Qué significa eso? Que nuestra bureta vamos a proceder a cargar con ácido sulfúrico. Cargamos la bureta, procedemos a enrasar y una vez que tengamos la bureta cargada y enrasada, vamos a recién destapar el Erlenmeyer porque al destapar ese dióxido de carbono sale. Inmediatamente procedemos a titular con un goteo continuo y una agitación enérgica. ¿Hasta qué momento vamos a titular? Hasta que esa solución de color rosado se vuelva completamente incolora. Ni bien cambie de rosado a incoloro a transparente, nosotros cerramos la llave de la bureta, leemos cuántos mililitros hemos gastado para luego realizar los cálculos. Ese es el procedimiento de esta determinación. Ahora, ¿cuál es el criterio para seleccionar el indicador? ¿De cómo seleccionamos el indicador? ¿Por qué en este caso estamos utilizando la fenolftaleína? Podríamos utilizar cualquier otro indicador, porque ustedes saben que en las volumetrías de neutralización ácido-base utilizamos indicadores de pH. ¿Qué significa eso? Que el indicador va a tomar un color a un determinado pH y va a tomar otro color o va a cambiar de color a otro pH. Esa es la característica de los indicadores de pH que utilizan todo lo que son las volumetrías de neutralización ácido-base. Pero como farmacéuticos, nosotros debemos saber elegir cuál es el indicador apropiado. ¿Por qué en este caso estamos utilizando fenolftaleína y no estamos utilizando anaranjado de metilo, rojo de metilo o cualquier otro indicador? En función a qué criterio elegimos el indicador. Tal vez alguno de ustedes puede decirme. ¿Cuál es el criterio para seleccionar el indicador? El indicador en las volumetrías residuales se selecciona
tomando en cuenta el pH de la muestra. Si ustedes están frente a una muestra que tiene un pH básico, como en este caso, nosotros después de haber realizado el tratamiento químico de nuestra muestra, hemos cambiado el pH de una muestra ácida, hemos pasado a una muestra básica. Entonces, en el Erlenmeyer nuestra muestra era básica. Cuando estamos frente a una valoración residual y la muestra es básica, necesitamos un indicador que tenga un pH básico, es decir, el mismo pH que la muestra. Por eso es que en este caso hemos utilizado la fenolftaleína, que tiene un pH que va de 8 a 10.5, tiene un pH básico. Entonces, en las valoraciones residuales, el indicador debe tener el mismo pH que la muestra. ¿Para qué? Para que este indicador no reaccione con la muestra. Para que el indicador cambie de color cuando se realice la titulación con el valorante. Si nosotros a la muestra que es básica agregamos 2, 3 gotitas de un indicador de pH ácido, ¿qué va a ocurrir? Ese indicador va a reaccionar con nuestras muestras, se va a neutralizar y el momento de la titulación ya no va a proceder al cambio de color. ¿Por qué? Porque el indicador ya ha reaccionado con la muestra. Por eso, el criterio para seleccionar el indicador en un método de valoración residual es que el indicador, se debe buscar un indicador que tenga el mismo pH que la muestra. Y no siempre la fenolftaleína. Cualquier indicador básico, en este caso, nos servía. Cualquier indicador de pH básico. Nosotros hemos seleccionado la fenolftaleína, pero también podíamos utilizar cualquier otro indicador que cumple el requisito, el pH básico. De esa manera se selecciona el indicador. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, una vez que hemos realizado la determinación, la titulación, hemos leído los mililitros que hemos gastado en la titulación, procedemos a realizar los cálculos. Para los cálculos, tienen ahí en la pantalla los datos. La muestra, partimos de un peso de muestra. Les decía que en la facultad trabajamos con 1.5 gramos de muestra. Hemos utilizado un volumen 1. El volumen 1 son los cc de hidróxido de sodio en exceso que hemos añadido. En este caso, la técnica indica 50 cc de hidróxido de sodio, 1 normal. O 0,1 normal, no interesa. Hemos titulado con ácido sulfúrico de la misma normalidad, de la misma concentración. Vamos a suponer que en esa titulación se ha gastado 33,2 cc de ácido sulfúrico. ¿Qué vamos a investigar? El porcentaje de principio activo. Los comprimidos de aspirina tienen un solo principio activo que es el ácido acetil salicílico. De este ácido acetil salicílico, que es nuestra incógnita, lo primero que debemos hacer, determinar primero el peso molecular y segundo el peso equivalente. Peso molecular del ácido acetil salicílico, 180,16 gramos. Segundo dato, debemos calcular el peso equivalente. Y el peso equivalente, si ustedes recuerdan, es el peso molecular sobre el número de hidrogeniones o el número de oxidrilos. Entonces, el peso molecular es 180,16 y el ácido acetil salicílico tiene 2 grupos carboxilo, por eso se divide entre 2.
y nos da un peso equivalente de 90,08 gramos. Tercer dato, como estamos frente a una valoración residual, siempre que hay valoración residual, van a tener dos volúmenes. Cuando tenemos dos volúmenes, debemos determinar un solo volumen de trabajo. Y para eso vamos a restar volumen 1 menos volumen 2. ¿Cuál es el requisito para realizar esta resta? El requisito es que ambas soluciones tengan la misma concentración, es decir, tengan la misma normalidad. En este caso, si ustedes se fijan, el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico tienen la misma concentración, uno normal. Entonces, podemos proceder a restar 50 menos 33,2. Y nos va a dar un volumen de trabajo de 16,8 cc. Como ambas soluciones son uno normal, el volumen de trabajo, los 16,8 cc, va a ser de la solución que está en exceso. En este caso, hidróxido de sodio, 1 normal. Y finalmente, el último paso es determinar mil equivalente. ¿Cuándo vamos a usar mil equivalente? Cuando la solución de tamal, como en este caso, nosotros calculamos mil equivalente. Eso debe estar bien claro. Cuando las soluciones son uno normal, calculamos mil equivalente. Camiones son 0,1 normal, lo que vamos a calcular es el decimil equivalente. En este caso, tanto el hidróxido de sodio como el ácido normal, por lo tanto hemos dicho el volumen de trabajo, que son 16,8 cc, corresponde a una solución 1 normal. Como es 1 normal, el último paso de los datos, de los cálculos, es determinar el mili equivalente. ¿Cómo se calcula el mili equivalente? El mili equivalente es igual al peso equivalente dividido entre 1000. En este caso, el peso equivalente del ácido acetil salicílico es 90,08 gramos. Dividido entre 1000 nos va a dar 0,09008 gramos. ¿Hasta ahí alguna duda? Para que vean ustedes, todos los ejercicios a partir de este momento, en los métodos volumétricos, en general, en cualquier método volumétrico, van a seguir este mismo procedimiento. De la incógnita, que siempre va a ser el principio activo, porque va a variar, no siempre vamos a trabajar con ácido acetil salicílico, sea cualquier principio activo, de ese principio activo, primero debemos determinar su peso molecular. Segundo, debemos determinar el peso equivalente. Y en lo que son volumetrías de neutralización ácido-base, les he dicho, el peso equivalente es el peso molecular sobre el número de hidrogeniones o número de oxidrilos. Tercer dato, si el método es residual, en el ejercicio les habla de una valoración residual por diferencia, retroceso o retrotitulación, o les habla de un exceso, ustedes inmediatamente se dan cuenta que están frente a una valoración residual y van a tener dos volúmenes de trabajo, volumen 1 y volumen 2. Como tenemos dos volúmenes de trabajo, necesitamos determinar un solo volumen de trabajo y para eso procedemos a restar volumen 1 menos volumen 2. Sin embargo, para realizar esta resta, el requisito es que ambas soluciones tengan la misma concentración, tengan la misma normalidad. Solo si tienen la misma normalidad podemos restar. Y dependiendo de la normalidad del volumen de trabajo, nosotros vamos a determinar o mili equivalente o decimili equivalente. Para eso debemos siempre trabajar con soluciones que sean 1 normal
o con soluciones que sean décimo normal, es decir, 0,1 normal. ¿Por qué? Porque cuando las soluciones son 1 normal, determinamos el mili equivalente. Y cuando las soluciones son 0,1 normal, vamos a determinar el decimili equivalente. ¿Cómo se determina el mili equivalente? El mili equivalente se determina dividiendo peso equivalente entre 1000, como en este caso. En cambio, si la solución hubiera sido 0,1 normal, hubiéramos tenido que determinar el decimili equivalente. ¿Y qué es el decimili equivalente? El peso equivalente dividido entre 10.000. Peso equivalente dividido entre 10.000. Ahora les decía, solamente vamos a restar cuando las soluciones tengan la misma normalidad. Y vamos a trabajar para los cálculos siempre con soluciones que sean o 1 normal o 0,1 normal. ¿Qué ocurre si nosotros en la parte experimental trabajamos con soluciones 2 normal, con soluciones 2.8 normal o 1.005 normal? No es ni 1 normal ni es 0,1 normal. Antes de hacer los cálculos, lo primero que vamos a hacer cuando las normalidades sean diferentes de 1 o de 0,1, vamos a corregir la normalidad y vamos a llevar a exactamente 1 normal o vamos a llevar a exactamente 0,1 normal. Entonces, cuando tengamos normalidades diferentes a 1 o a 0,1, lo primero que vamos a hacer es corregir la normalidad. Y simplemente para que ustedes recuerden cómo corregimos la normalidad, aplicamos, lo podemos hacer por regla de 3, podemos hacer por factor de corrección o aplicamos el factor de corrección. Les voy a indicar, factor de corrección es igual a la normalidad que tenemos sobre la normalidad que queremos por el volumen. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio 1.8 normal, no me sirve el hidróxido de sodio 1.8 normal porque yo para mis cálculos tengo que trabajar con hidróxido de sodio que sea 1 normal o sea 0,1 mal. ¿Qué hago? Factor de corrección. Les he dicho el factor de corrección en la normalidad que tenemos, 1.8, sobre la normalidad que queremos. Y ahí va a depender de cada uno de ustedes. Si yo quiero, llevo a 1. Pero puede ser que Melina quiera llevar a 0,1. Ella llevará a 0,1. Y al final a las dos nos tiene que dar el mismo resultado porque son los mismos datos. Entonces, normalidad que tenemos sobre la normalidad que queremos por el volumen. ¿Qué volumen vamos a corregir? En este caso, si fuese 50 cc de hidróxido de sodio 1.8 normal, normalidad que tengo 1.8, sobre la normalidad que quiero 1, por el volumen, por los 50. Entonces, yo he corregido, tendré un nuevo volumen y una nueva normalidad. Y como ese nuevo volumen es 1 normal en este caso, voy a utilizar ese nuevo volumen con mi nueva normalidad para realizar los cálculos. Eso debe estar también bien claro cuando las normalidades son diferentes. Antes de realizar todo este cálculo, lo primero que aplicamos es el factor de corrección. ¿Hasta ahí alguna duda? Doctora, ¿será que puede volver a repetir cómo se saca el volumen para el factor de corrección? Ya, el factor de corrección. Para el volumen, sí. Sí. Cuando ustedes tienen un volumen con una normalidad diferente a 1, les decía, en este caso hemos realizado la determinación del ácido acetil salicílico y hemos agregado, la técnica dice, pesar 1.5 gramos de nuestra muestra pulverizada. Agregamos 50 cc de hidróxido de sodio, 1 normal, dice la técnica de la farmacopea, pero puede ser que estemos en el laboratorio y en lugar de utilizar
un hidróxido de sodio 1 normal, hemos utilizado 50 cc de hidróxido de sodio 1.5 normal, por ejemplo. Entonces, para los cálculos, el 1.5 normal no me sirve. Necesariamente tengo que aplicar el factor de corrección. Y el factor de corrección, les he dicho, es igual a la normalidad que tenemos. Normalidad que tenemos. Factor de corrección es igual a la normalidad que tenemos. En este caso hemos dicho, vamos a utilizar 50 cc de hidróxido de sodio 1.5 normal. Aplicamos el factor de corrección. Normalidad que tenemos 1.5 sobre la normalidad que queremos. Yo quiero llevar a 1 normal. Y puede ser que cualquiera de ustedes, en lugar de llevar a 1 normal, lleve a 0,1. Está bien, pueden hacerlo. Por el volumen, en este caso por 50 cc. Por 50 cc. Entonces, si nosotros dividimos 1.5 entre 1, 1.5 por 50, nos va a dar ¿cuánto? 75 cc de hidróxido de sodio 1 normal. Con el factor de corrección, cuando nosotros aplicamos el factor de corrección, no solamente cambia la normalidad, sino cambia también el volumen. Vamos a obtener un nuevo volumen con una nueva normalidad. En este caso, los 50 cc de hidróxido de sodio 1.5 normal, cuando hemos aplicado el factor de corrección, nos da 75 cc de hidróxido de sodio 1 normal. Tenemos un nuevo volumen y una nueva normalidad. Entonces, en lugar de usar para determinar el volumen de trabajo los 50 cc de hidróxido de sodio 1.5 normal, vamos a utilizar los 75 cc de hidróxido de sodio 1 normal. Vamos a utilizar el nuevo volumen con la nueva normalidad. Porque para determinar volumen de trabajo, les he dicho, restamos volumen 1 menos volumen 2, pero el requisito es que las soluciones tengan la misma normalidad. Y la normalidad con la que debemos trabajar debe ser siempre igual a 1 o a 0,1. ¿Alguna otra duda? Sí, buen día, hijita. Ya. Exactamente. Uh-huh. No puede salirte 0,03 porque si tú divides 1.5 entre 1, te va a dar 1.5, ¿no ve? Por 50 te da 75. 50 por 1.5. Uh-huh. 75 te sale. 75 cc ya de hidróxido de sodio, pero ya tiene una nueva normalidad. Ya no es 1.5, es 1 normal, porque la corrección la has hecho a 1 normal. Ya. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora, para el peso equivalente, ¿cómo dijo que teníamos que obtener? Creo que era la mitad del peso molecular. No. El peso equivalente es el peso molecular dividido entre el número de hidrogeniones o el número de oxidrilos. Entonces, el ácido acetil salicílico en este caso tiene 2 grupos carboxilo. Cuando ustedes escriban la fórmula estructural van a ver que el ácido acetil salicílico tiene 2 grupos carboxilo. Entonces, como tiene 2 grupos carboxilo, dividimos entre 2. Pero, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un principio activo, como el hidróxido de aluminio,
que está presente en los antiácidos. El hidróxido de aluminio, ¿cuántos oxidrilos tiene? Tiene 3, ¿no es cierto? Entonces, el peso equivalente será el peso molecular dividido entre 3. Va a depender de cuántos hidrogeniones o cuántos oxidrilos tenga el principio activo. Por eso se dice que el peso es el peso molecular sobre el número de hidrogeniones o el número de oxidrilos. Número de hidrogeniones o número de oxidrilos. En este caso son 2. ¿Por qué? Porque el ácido acetil salicílico tiene 2 grupos carboxilo. Está bien, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, si no hay dudas, una vez que nosotros hemos, dentro de los datos, hemos calculado, en este caso, nos planteamos 2 reglas de 3. Y toda regla de 3 parte de 1 mililitro de la solución que hemos agregado en exceso. Siempre va a partir de 1 mililitro de la solución que hemos agregado en exceso. En este caso, en exceso hemos agregado el hidróxido de sodio 1 normal. Y ese hidróxido de sodio 1 normal, ¿con quién está reaccionando? Está reaccionando, nosotros agregamos el hidróxido de sodio, si recuerdan la técnica, sobre nuestra muestra que tiene como principio activo el ácido acetil salicílico. Por lo tanto, este hidróxido de sodio está reaccionando con el ácido acetil salicílico. Ahora, hemos agregado 50 de hidróxido de sodio. Cada mililitro de ese hidróxido de sodio, 1 normal, ¿con cuánto de principio activo estará reaccionando? Está reaccionando con su mili equivalente. Como el hidróxido de sodio es 1 normal, con su mili equivalente, con 0,09008 gramos de ácido acetil salicílico. Partimos de esa manera la regla de 3. La primera regla de 3 relaciona siempre el volumen de trabajo. En este caso, 16,8 mililitros de hidróxido de sodio 1 normal. Nos preguntamos con cuánto de ácido acetil salicílico estará reaccionando. Y tenemos ahí el resultado de la primera regla de 3. Nos va a dar 1.500. Aquí hay un error. Dice 1.594 gramos de ácido acetil salicílico. Miren, después voy a confirmar este error y voy a corregir. No sé si es 1.594. ¿Alguien? Doctorita, es 1.513 lo que sale. 513, ¿no? Por eso que la segunda regla de 3 utiliza 1.513. Entonces, en la primera regla de 3 el resultado tiene un error. Es 1.513 gramos de ácido acetil salicílico. Ese resultado de la primera regla de 3, en la segunda regla de 3, relacionamos con la cantidad inicial de muestra. ¿A partir de cuánto de muestra? Esos 1.513 gramos de ácido acetil salicílico, nos preguntamos a partir de cuánto de muestra hemos determinado. Nosotros para este ejercicio hemos pesado 1.5 gramos de nuestra muestra, que es la aspirina. El cálculo final lo hacemos siempre por cada 100 gramos de muestra. En este caso, por cada 100 gramos de aspirina. En 100 gramos de aspirina, ¿cuánto de principio activo existe? Y el resultado de esta segunda regla de 3 nos da 100,9 gramos de ácido acetil salicílico. Hemos obtenido un porcentaje de pureza, que es 100,9 gramos por 100 de ácido acetil salicílico. ¿Por qué por ciento? Porque el cálculo final lo estamos haciendo porcentualmente, lo estamos haciendo en porcentaje, por cada 100 miligramos, por cada 100 miligramos o por cada 100 gramos de principio activo.
De esa manera, entonces, nosotros hacemos la determinación del porcentaje de pureza. Ahora, este porcentaje de pureza, una vez que hemos determinado este porcentaje de pureza, debemos comparar con los valores de referencia. Con los valores de referencia. Los valores de referencia van de 96 a 100.5. Y algunas farmacopeas a nivel Latinoamérica manejan de 96 a 98 gramos por ciento. Pero a nivel de Europa y Estados Unidos consideran desde 96 hasta 100.5 gramos por ciento. Comparando con los valores de referencia, nosotros damos la calificación final, si se acepta o se rechaza. Si tomamos que es hasta 100.5, nosotros diríamos, este lote de aspirina se rechaza. ¿Por qué? Porque tiene 100.9 gramos por ciento. Ahora, si nosotros queremos convertir este porcentaje de pureza a miligramos de ácido acetil salicílico por comprimido, agregamos una regla de 3, donde vamos a relacionar lo que indica la etiqueta. Si la etiqueta indica ácido acetil salicílico 500 miligramos, cuando ustedes compran, tienen el nombre comercial y tienen su composición. Aspirina, ácido acetil salicílico 500 miligramos, cuando es para adulto. Esos 500 miligramos que indica la etiqueta va a representar siempre 100 gramos por ciento. Va a representar el 100%. Y el valor experimental que ustedes han obtenido es igual a X. En este caso, 500 miligramos de ácido acetil salicílico equivale a 100 gramos por ciento. Y en la práctica hemos obtenido como resultado 100,9 gramos por ciento. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Entonces, nos va a dar ya el resultado, no en porcentaje, en miligramos de ácido acetil salicílico por comprimido. De esa manera, nosotros hemos calculado el porcentaje de pureza y ese porcentaje de pureza lo expresamos en miligramos de principio activo por cada comprimido. ¿Alguna duda que tengan? Ya. La última parte, una vez que hemos obtenido nosotros el porcentaje de pureza, que en este caso ha dado 100,9 gramos por ciento de ácido acetil salicílico, ese es porcentaje de pureza. A partir de ese porcentaje de pureza, nosotros podemos determinar los miligramos de principio activo por cada comprimido. Y para determinar esos miligramos de principio activo por cada comprimido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una regla de 3 adicional. Y para esa regla de 3 adicional, vamos a partir de lo que indica la etiqueta. En este caso, si nosotros estamos trabajando con una aspirina para adulto, la etiqueta con seguridad va a decir ácido acetil salicílico 500 miligramos. Es decir, que tiene 500 miligramos de principio activo cada comprimido de ese lote. Esos 500 miligramos que indica la etiqueta siempre va a representar el 100%. Entonces, en este caso, 500 miligramos de ácido acetil salicílico representa 100 gramos por ciento de pureza. Y en la práctica, nosotros hemos obtenido que esa muestra tiene 100,9 gramos por ciento de ácido acetil salicílico. Entonces, los 100,9 gramos por ciento va a ser AX. Y de esa manera nosotros vamos a tener el resultado ya no expresado en gramos por ciento, vamos a tener el resultado expresado
en miligramos de ácido acetil salicílico. No se preocupen, voy a poner, al corregir el resultado de la primera regla de 3, voy a aumentar en esta una diapositiva con la regla de 3 adicional. Y la próxima clase les voy a dar un ejercicio, vamos a hacer uno o dos ejercicios para que ustedes absuelvan todas sus dudas. Porque les he dicho, si ustedes saben resolver un ejercicio dentro de lo que son los métodos volumétricos, van a poder resolver cualquier ejercicio, cualquier ejercicio. Lo que sí les voy a pedir es que ustedes, con los datos que tienen, con el ejemplo que les he dado, vuelvan a hacer, plantéense los datos y sin mirar, vuelvan a hacer el ejercicio para ver si logran sacar el porcentaje de pureza. Si pueden hacer hasta los miligramos, bien. Y si no, la próxima clase conmigo vamos a resolver paso a paso. Pero es importante que ustedes traten de hacer el ejercicio solamente con los datos. A partir de los datos, ¿qué tengo que hacer? Primero peso molecular, segundo peso equivalente. Entonces, son pasos que ustedes tienen que tener en la cabeza. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas, no hay preguntas, ahí quedaríamos. Yo les agradezco por su participación, por su atención.